Nunca he contado esta historia completa. A veces siento que si la digo en voz alta, va a sonar como una mala película de venganza romántica, pero todo pasó. Y aún me cuesta creerlo. Todo comenzó cuando tenía 25 años. En ese entonces, trabajaba en un café mientras estudiaba por las noches para terminar mi carrera de ingeniería. No era el trabajo más glamuroso del mundo, pero me alcanzaba para sobrevivir y pagar lo básico. Fue ahí donde conocí a Luciana. Luciana era cliente habitual. Siempre pedía lo mismo, café con leche y una empanada de jamón y queso. Nos mirábamos seguido, hasta que un día, ella me habló. No sé si fue mi torpeza al cobrarle o si de verdad le caí bien, pero empezamos a charlar cada vez que venía. Al mes ya salíamos. Ella era preciosa. Y no lo digo solo por lo físico. Tenía una energía que arrasaba, una sonrisa que te sacaba de cualquier mal día, y una seguridad que a mí, sinceramente, me intimidaba un poco. Estudiaba diseño de modas en una universidad privada y vivía en un apartamento que su papá le pagaba. Nunca hizo alarde de eso, pero era evidente que venía de una familia con dinero. Durante los primeros meses, todo fue perfecto. Salidas simples, caminatas, pizza en la plaza, y tardes viendo películas en mi cuarto minúsculo. Me hacía sentir que lo mío era suficiente, aunque por dentro, siempre sentí esa presión silenciosa. Yo no tenía carro, ni tarjeta de crédito, ni podía invitarla a restaurantes caros como los que publicaban sus amigas en redes. Pero ella siempre decía que eso no importaba. Hasta que sí importó. Las cosas empezaron a cambiar cuando su papá le recortó la mensualidad y tuvo que empezar a trabajar medio tiempo. Fue como si de pronto despertara y se diera cuenta de que yo no tenía ambición según sus estándares. Me lo dijo un día, sin rodeos. No quiero una vida de sobrevivir, Nico. Quiero estabilidad. Viajes. Tranquilidad. ¿Y tú apenas puedes invitarme a un café? Me dolió más de lo que esperaba. Porque yo sí la amaba. Y en mi mente, estaba construyendo un futuro con ella. Tal vez no a corto plazo, pero lo estaba intentando. Me estaba rompiendo el lomo para salir adelante. Pero para ella, eso no era suficiente. Me dejó. Así, sin drama, sin lágrimas. Solo con una frase, no te odio, pero tampoco puedo seguir fingiendo que esto me llena. Pasé semanas en modo automático. No me alcanzaba ni para deprimirme como se debe. Tenía que seguir trabajando y estudiando, aunque todo me doliera. Pero algo cambió. No fue venganza lo que me movió. Fue orgullo. Orgullo herido, sí, pero también un fuego interno que no sabía que tenía. Me gradué al año siguiente. Conseguí una pasantía mal pagada, pero en una empresa tecnológica que estaba creciendo como espuma. Me quedé ahí. Aprendí. Me rompí los dedos programando. Dormía en la oficina a veces. Y cuando la empresa fue adquirida por un fondo extranjero, me ofrecieron una parte de las acciones si me quedaba como socio técnico. No supe ni cómo reaccionar. 5 años después, tengo una empresa propia. No soy Elon Musk, pero vivo bien. Más que bien. Viajo, tengo un departamento increíble, y el carro que siempre soñé. Pero nunca subí nada a redes. Nunca fui de esos que andan mostrando lo que tienen. Hasta hace poco. Un amigo me convenció de subir una foto con mi auto nuevo frente al edificio donde ahora tengo mi oficina. Solo una foto. Solo una vez. Y ahí fue cuando volvió a aparecer. Luciana. La notificación me llegó un lunes en la tarde. Estaba revisando correos en el celular mientras esperaba a un cliente cuando vi su nombre. Luciana te ha enviado una solicitud de amistad. Me congelé. No la había buscado desde que terminamos. De hecho, había hecho todo lo posible por no toparme con ella en redes. Pero ahí estaba su nombre, como un eco del pasado que yo ya daba por enterrado. No la acepté de inmediato. Entré a su perfil, claro. Tenía fotos nuevas, aunque no muchas. Seguía siendo hermosa. Ahora se mostraba más zen, más madura, con frases tipo todo pasa por algo y fotos de atardeceres. Nada de novios, nada de lujos. Solo ella y su sonrisa perfecta.
Una hora después me llegó un mensaje directo. Hola, Nico. ¿Cuánto tiempo? Vi tu foto, y guau. Me alegra tanto por ti. De verdad. No respondí. No sabía qué decirle. ¿Gracias? ¿Qué hacía escribiéndome después de haberme tirado a la basura como si fuera una camiseta vieja? Cerré la app y seguí con mi día. O lo intenté. Pero esa sensación de ansiedad, de confusión, se me instaló en el estómago como una piedra. Esa noche, mientras cenaba solo en el balcón de mi departamento, abrí su mensaje de nuevo. Y le respondí. Gracias, Luciana. Espero que tú también estés bien. Me respondió en 5 minutos. Estoy bien. Aunque te confieso que verte así, me hizo pensar mucho. En nosotros. En lo que teníamos. Perdón si no debería decir esto, pero, te extraño. Ahí fue cuando supe que no estaba solo leyendo un mensaje de una ex. Estaba leyendo el guión de una película que ella pensaba dirigir. Y yo tenía que decidir si iba a ser el protagonista, o el espectador que se va antes del final. Tardé 3 días en contestarle. Y no porque no supiera qué decirle, sino porque sabía exactamente lo que ella quería oír. Pero algo en mí ya no era el mismo. No era el chico que le preparaba café con manos temblorosas mientras soñaba con gustarle. Ahora tenía el control. Y eso me asustaba. Cuando por fin respondí, fui breve. Es curioso. Cuando tenía lo mejor de mí para dar, no era suficiente. Pero ahora que tengo cosas, ¿eso te hace extrañarme? Ella dejó el visto por horas. Hasta que me llegó otro mensaje. No es eso. No es por lo que tienes. Es por lo que eres. Maduraste, creciste. Y yo me equivoqué. Me dejé llevar por tonterías. ¿Perdón? Las palabras eran lindas. Estaban bien armadas. Pero yo sabía que Luciana era buena con las palabras. Siempre lo fue. Aún así, decidí verla. No por nostalgia. Sino porque parte de mí quería respuestas. O tal vez, inconscientemente, necesitaba escuchar de su propia boca lo que había pasado realmente entre nosotros. Así que le propuse un café. Nos encontramos en un lugar elegante, en una terraza con vista a la ciudad. ¿Irónico? Todo lo que antes yo no podía permitirme. Ella llegó puntual. Vestida con un estilo casual chic, como siempre. Me saludó con un abrazo largo, que más que saludo, parecía una súplica muda. Te ves increíble, dijo. Estoy feliz de verte. Yo también la miré, pero sin dejarme llevar. Me sentía como si estuviera mirando una versión antigua de mí en sus ojos. La versión que ella descartó. Tú también. Así que, ¿a qué se debe esto? No fingió. Fue directa. Sé que no merezco nada. Y entiendo si me odias. Solo quería decirte en persona que me equivoqué. Que fuiste el mejor que tuve. Y que lo arruiné por ambición. La escuché en silencio. No había lágrimas, no había escena dramática. Pero su voz temblaba. Pensé que quería una vida fácil. Pero me encontré con tipos con plata y cero alma. Fríos, egoístas, controladores. Y tú eras diferente. Tomé un sorbo de mi café antes de responder. Sí, era. Pero eso no te detuvo, ¿verdad? Me miró, y por primera vez en años, vi algo en sus ojos que no reconocí al instante, arrepentimiento real. No por lo que hizo. Sino porque yo ya no era el mismo. Y ahí empezó todo. Lo que pensaba que sería un cierre, se convirtió en el principio de algo que no vi venir. La conversación no terminó en ese café. Después de aquella tarde, Luciana empezó a escribirme con frecuencia. Nada invasivo al principio. Comentarios sobre libros, recomendaciones de series, memes tontos, pequeños intentos de reconstruir una conexión que ella misma había destruido años atrás. Yo, siendo honesto, no sabía cómo manejarlo. Parte de mí disfrutaba el cambio de dinámica. Ella era quien buscaba ahora. Ella era quien se esforzaba por agradar. Pero otra parte, la más silenciosa y amarga,
Todavía cargaba con ese recuerdo clavado como espina, el momento exacto en que me dijo que no era suficiente. Pasaron semanas así, entre mensajes y llamadas casuales. Hasta que un día, me invitó a su cumpleaños. Cumplía 31, y dijo que haría algo íntimo, solo con gente cercana. Dudé mucho, pero al final, fui. Tal vez por curiosidad. Tal vez por debilidad. La reunión fue en un restaurante elegante. Gente bien vestida, copas de vino caro, sonrisas artificiales. El tipo de ambiente donde, años atrás, yo me habría sentido completamente fuera de lugar. Pero ahora, no. Ahora era uno de ellos, aunque no me sintiera como tal. Luciana me presentó a todos con un entusiasmo que rayaba en lo exagerado. Este es Nico. Un genio. Emprendedor. Lo conocí hace años, y nos reencontramos hace poco. Noté cómo varios me miraban con esa mezcla de respeto y sospecha. Como si se preguntaran qué hacía yo ahí. Uno de ellos, un tal Emilio, no disimuló nada. ¿Tú eres el famoso expobre?, dijo entre risas, como si fuera un chiste interno. Luciana se puso tensa, pero yo solo sonreí. No sé si famoso, pero sí, era pobre. Y sobreviví. Con eso ya gané. Algunos se rieron, otros desviaron la mirada. Luciana me llevó aparte después. Lo siento. Emilio es un idiota. No sé por qué dije eso de ti. No fue mi intención que se burlaran. Tranquila. Ya estoy acostumbrado. Igual, no me molesta. Me da más fuerza. Ella me miró como si estuviera viendo otra persona. Y probablemente era así. Yo ya no era el mismo muchacho que no podía invitarla ni a un cine. Y ella lo sabía. Lo sentía. Lo necesitaba. Esa noche, mientras los demás seguían brindando y riendo, salimos un momento a la terraza. Luciana se acercó más de la cuenta. Y me dijo algo que no esperaba tan pronto. A veces pienso que el universo nos dio una segunda oportunidad. La miré. Y le creí. Esa era la parte más peligrosa, todavía podía creerle. ¿Una segunda oportunidad para qué? Para hacer las cosas bien. Para no volver a elegir mal. Para no perder lo que realmente importa. El silencio entre nosotros fue denso. El tipo de silencio que pesa más que 1000 palabras. ¿Y tú qué elegiste ahora, Luciana? Ella no respondió. Solo me besó. Así, sin permiso, sin aviso, como si todo ese tiempo desapareciera. Como si ese beso fuera la cura para todo lo roto. Y por un instante, lo permití. Pero algo en mí no encajaba. No era el mismo fuego de antes. No era amor. Era otra cosa, una mezcla de nostalgia y poder. La sensación de que, por primera vez, yo tenía el control total de una historia que me había destrozado antes. Esa noche no me quedé. Me despedí con un nos hablamos, y ella se quedó mirándome con la misma expresión que tenía cuando me dejó por no tener lo que ahora tengo, confusión y deseo. A la mañana siguiente me escribió. No con palabras, sino con una foto, ella, en la playa, con la frase las segundas veces son mejores si aprendiste de la primera. Y ahí fue cuando supe lo que iba a hacer. No por venganza. No por odio. Por justicia. Y tal vez, para saldar una deuda emocional que arrastré por años. Durante días le seguí el juego. Respondía sus mensajes con cariño calculado, le devolvía las llamadas justo cuando sabía que más lo esperaba, y acepté verme con ella varias veces más. Cenas, caminatas por el parque, conversaciones larguísimas donde me contaba todo lo que había cambiado en su vida. O eso decía. Me hablaba de su terapeuta, de sus nuevas prioridades, de cómo ahora valoraba las cosas simples. Se presentaba como una versión más centrada de sí misma. Pero había pequeños gestos que no encajaban. Cuando el camarero tardaba demasiado, fruncía el ceño. Si íbamos en mi auto y no ponía música de fondo, parecía incomodarse. Una vez, incluso hizo un comentario que me dejó pensando. Es curioso cómo todo te llegó después de que terminamos. A veces me pregunto si yo te empujé sin querer a convertirte en quien eres. Como si quisiera una medalla por haberme roto.
Yo solo asentí, sin mostrar nada. Por dentro, una parte de mí hervía. Pero no era rabia, era una lucidez fría que me servía de escudo. Me preguntaba cuántas veces habría dicho eso a otros, o si en verdad creía que era una especie de hada madrina que con su abandono había activado mi potencial. La clave fue no confrontarla. Solo observar. Y con cada salida, cada conversación, me confirmaba lo que ya intuía: Luciana no había cambiado. Solo había aprendido a disfrazar mejor sus intenciones. Una noche fuimos a una exposición de arte. Fue idea suya. Ella hablaba con el dueño como si lo conociera de toda la vida, se tomaba fotos con las esculturas y me presentaba como mi persona favorita del momento. Del momento. Esa frase me taladró la cabeza todo el camino de regreso. Yo manejaba, ella iba en el asiento de copiloto, cantando bajito. Como si nada importara. ¿Sabes? Dijo de repente, a veces me imagino cómo hubiera sido si nunca nos hubiéramos separado. Sí. ¿Y qué ves? Una vida tranquila. Tú en tu empresa, yo con mis diseños, viajando juntos. Tal vez una casa grande. Un perro. ¿Y tú crees que eso hubiera pasado si te quedabas cuando yo vivía en un cuarto alquilado y comía arroz con huevo? Guardó silencio. No supo qué decir. Ni siquiera fingió. Tal vez no estaba lista, Nico. Tal vez tuve miedo. Mentira. Pero una bien ensayada. Llegando a su casa, se inclinó para besarme. Esta vez, no lo permití. Le sonreí y le toqué suavemente el hombro. Estás bonita esta noche. Que descanses. Se quedó ahí, medio congelada, mirándome con una mezcla de deseo y desconcierto. Me fui sin mirar atrás. Y esa fue la noche en que todo se consolidó en mi cabeza. Ya no era una idea. Era un plan. Al día siguiente, comencé a mover hilos. Tenía amigos en eventos, en moda, en publicidad. Gente que debía favores, y otros que simplemente me respetaban. Empecé a buscar oportunidades, para Luciana. Le escribí una semana después. Tengo algo que te puede interesar. Un amigo necesita diseñadora para un evento importante. ¿Te gustaría? Su respuesta fue inmediata. Obvio que sí. Eres un ángel. Gracias, de verdad. No tenía ni idea. Ni la menor pista de lo que estaba preparando. Porque si ella quería una segunda oportunidad, yo iba a dársela. Pero no como lo imaginaba. Esta vez, las cartas estaban en mi mano. Y el juego apenas empezaba. Conecté a Luciana con Sergio, un viejo amigo mío que organizaba eventos de moda y lanzamientos de marca. Le dije que ella estaba buscando volver a abrirse camino en el diseño y que tenía talento, solo necesitaba una oportunidad. Lo cual era cierto. Luciana siempre fue buena en lo suyo. Solo que también era experta en manipular, en adaptarse a lo que le convenía, en reinventarse según su entorno. Sergio, que además sabía toda mi historia con ella, accedió sin dudar. ¿Quieres que sea real o parte del show? Me preguntó con una ceja levantada. Quiero que sea una oportunidad real. Pero también quiero que vea quién es ella cuando se enfrenta a su reflejo. Luciana se emocionó como si le hubieran ofrecido un contrato con Dior. Me escribió casi llorando por mensaje de voz. Me agradeció, me llamó un alma noble, dijo que esta vez no iba a fallar, que sentía que el universo estaba arreglando lo que rompió. Otra vez el universo. Siempre el universo, nunca su responsabilidad. El evento era en 2 semanas. Una pasarela exclusiva para nuevos talentos que buscaban impresionar a inversores privados. Todo estaba planeado: lugar, invitados, cámaras, exposición mediática. Lo que ella no sabía era que también estarían presentes 2 personas clave, una antigua amiga suya, Amanda, con la que se había peleado por un tema de celos, y Marcos, su ex más reciente, un empresario con el ego más frágil que he visto en mi vida, al que Luciana había dejado para reencontrarse a sí misma. ¿Cruel? Tal vez. ¿Justificado? Cada quien sacará sus propias conclusiones. Cuando llegó el día, Luciana estaba radiante. Literalmente desbordaba seguridad.
Iba vestida de pies a cabeza con uno de sus propios diseños, y los asistentes no dejaban de halagarla. Sergio me guiñó un ojo desde la cabina de sonido, como diciendo todo va según el plan. Yo la observaba desde lejos. No quise acercarme mucho. Ella ya estaba disfrutando el centro del escenario, justo donde siempre había querido estar. Durante el evento, la llamaron al frente para hablar de su inspiración. El presentador la llenó de flores, como estaba acordado. Y ella, sin dudarlo, tomó el micrófono. Quiero dedicar esta colección a una persona que confió en mí incluso cuando yo no lo hacía. A Nico, que creyó en mi talento cuando ni yo misma lo veía. Gracias por darme esta segunda oportunidad. La gente aplaudió. Yo asentí, sin mostrar nada más. Por dentro, era como ver a una actriz leyendo su guión. Pero justo cuando ella bajó del escenario, ocurrió lo que yo esperaba. Amanda, la amiga, se acercó. No con violencia. Con sonrisas. Luciana, increíble tu desfile. Me encantó. Me recordó mucho la colección de Claudia Vargas de hace 2 años. ¿Te inspiraste en ella? Luciana la miró confundida. ¿Claudia? No, no, esto es totalmente mío. Ah, qué raro. Es que el patrón del vestido central es casi idéntico al que ella presentó en Milán. Dicen que fue muy innovador. Aunque ya sabes cómo es la moda, todo vuelve. Luciana tragó saliva. No supo qué responder. Intentó reír, pero la incomodidad le atravesó la cara. Justo entonces apareció Marcos, su ex. Con una copa en la mano y una sonrisa venenosa. Qué gusto verte, Lu. Me contaron que volviste a diseñar. ¿Y ahora sí vas a quedarte? ¿O te vas a ir a encontrarte otra vez con otro tipo mejor posicionado? El golpe fue seco, pero disfrazado de chiste. Nadie reaccionó de inmediato, pero la incomodidad se volvió palpable. Luciana trató de cambiar de tema, pero ya era tarde. La burbuja que había construido con tanto cuidado empezaba a desinflarse, y no podía hacer nada para detenerlo. No fue un escándalo. No hubo gritos ni drama. Solo una serie de micromomentos que la fueron desnudando frente a todos, los comentarios que dejaban en evidencia su oportunismo, las risas incómodas de los que sabían su historia, las miradas que ya no eran de admiración sino de sospecha. Cuando terminó el evento, se acercó a mí. Ya no sonreía. Fuiste tú, ¿no? ¿Tú lo armaste? Yo solo te abrí la puerta. Lo que hiciste o dijiste después, fue todo tuyo. Me miró, esta vez sin máscara. Solo había rabia, confusión y ese miedo que solo siente quien se da cuenta de que no está en control. No pensé que fueras capaz de algo así, susurró. Yo tampoco. Pero aprendí de la mejor. ¿O no? Me di media vuelta y la dejé ahí. Con su vestido perfecto, sus palabras ensayadas y el reflejo de lo que había sembrado por años, finalmente de vuelta. Después del evento, no volví a saber de Luciana por unos días. Silencio total. Ni mensajes, ni llamadas, ni publicaciones en redes. Fue como si hubiera desaparecido. Yo tampoco la busqué. No porque no pensara en ella, porque lo hacía, más de lo que admito, sino porque ya no había nada que decir. Todo estaba expuesto. Lo que ella era, lo que yo me había convertido, y lo lejos que estábamos ahora, incluso cuando estábamos en el mismo lugar. Pero el silencio no duró mucho. Una noche, mientras trabajaba desde casa, me llegó un correo. No un mensaje de WhatsApp, no una nota de voz, un correo, como si necesitara formalizar lo que iba a decir. El asunto decía, lo que nunca dije. Lo abrí con cautela. Era largo. Sin adornos, sin emojis, sin frases dulces. Nico. No sé si vas a leer esto, pero necesitaba sacarlo. Lo que pasó en el evento fue cruel. No niego que alguna parte de mí sabía que estaba siendo ingenua al pensar que todo se podía recuperar tan fácilmente. Pero no esperaba eso de ti. No soy una santa. Lo sé. Te lastimé. Y no me justifico, pero quiero explicarte algo que tal vez nunca entendiste. Cuando te dejé, no fue solo por el dinero. Fue por miedo. No al futuro contigo, sino a mí misma.
No creía en mí, en lo que podía construir. Me aferré a lo material porque era lo único que podía controlar. Y tú, con tu fe en los sueños, me dabas vértigo. Fui cobarde. Me equivoqué. Y volví a ti no para aprovecharme, sino porque, a pesar de todo, todavía siento que fuiste lo más genuino que tuve. Pero ya entendí. No hay vuelta atrás. Me diste una lección. No sé si por justicia, por revancha o por cerrar ciclos. Pero fue clara. Espero que algún día puedas perdonarme. No por lo que hice, sino por lo que no fui capaz de ser cuando más lo necesitabas. Adiós, Nico. Luciane. No sé cuánto tiempo me quedé mirando la pantalla. Sentí una mezcla extraña de alivio y culpa. Porque aunque todo había salido como lo planeé, no se sentía como una victoria. Más bien como una historia que había llegado a su punto final, pero sin aplausos. No le respondí de inmediato. Guardé el correo en una carpeta sin nombre y seguí con mi noche, aunque el nudo en la garganta no me dejaba concentrarme. Pasaron 3 semanas antes de verla otra vez. Fue una coincidencia, o eso quiero pensar. La vi en una librería pequeña, sola, hojeando un libro de diseño. No me vio de inmediato. Estaba con una expresión que no le había visto nunca, calma. ¿Tristeza también? Sí, pero calma. Dudé en acercarme, pero lo hice. ¿Buscando inspiración? Pregunté, suavemente. Ella levantó la vista, y por un segundo, pensé que iba a ignorarme. Pero no. No. Buscando empezar de nuevo. Nos quedamos en silencio un momento. Ninguno de los dos sabía bien qué hacer. Hasta que ella sonrió. No la sonrisa seductora, ni la segura. Una sonrisa real. Frágil, pero honesta. ¿Amigos? Me preguntó. Yo respiré hondo. Y por primera vez, no sentí rabia. Ni superioridad. Solo, paz. Podemos intentarlo. Nos despedimos con un abrazo breve, sin promesas, sin dobles intenciones. Como dos personas que habían compartido algo, se habían roto, y ahora se respetaban desde lejos. Esa noche, al llegar a casa, abrí el correo de nuevo. Y lo borré. No porque quisiera olvidar. Sino porque ya no lo necesitaba. Lo que alguna vez fui por ella ya no existe. Y lo que soy ahora, ya no le pertenece. No volví a buscarla. Ni ella a mí. No porque hubiera rencor, sino porque había algo más fuerte, un cierre. De esos que no hacen ruido, que no tienen dramatismo, pero que marcan el final real de una historia. La vida siguió. Como siempre lo hace. Yo me volqué por completo a mi trabajo. Abrí una nueva sede de mi empresa, viajé un par de veces al extranjero por negocios, me dediqué a mentorear jóvenes que, como yo, alguna vez soñaron en medio de la precariedad. No buscaba fama, ni reconocimiento. Solo construir algo que tuviera sentido. Y sí, conocí a otras personas. Salí, me enamoré, me equivoqué. Aprendí. No voy a mentir diciendo que ninguna me marcó. Pero después de Luciana, entendí que el amor no puede basarse en potencial ni en lo que algún día podrías llegar a tener. Tiene que ser contigo tal y como eres, en lo bueno y lo difícil. Un día, mientras almorzaba en un restaurante de barrio, el mesero me reconoció. Me preguntó si yo era el tipo del evento de moda, porque había visto una nota en redes sobre diseñadores emergentes y mencionaban que yo había apoyado a varios. Me reí. Le dije que sí. No entré en detalles. Horas después, por curiosidad, busqué el artículo. Había una foto de varios diseñadores nuevos, y entre ellos. Luciane. Supe que había seguido adelante. Había abierto su propio taller en una zona modesta pero muy activa. En su descripción decía, ropa con historia. Diseños para mujeres reales, hechas por manos reales. No supe si sonreír o sentir nostalgia. Tal vez las dos cosas. Había cambiado. O al menos, estaba intentando hacerlo. Y aunque ya no éramos parte de la vida del otro, me alegró verla crecer. A su manera. Ese fue el final real. Sin gritos.
Sin reconciliaciones de película. Solo dos personas que se encontraron en el momento equivocado, se lastimaron, se reencontraron, y se soltaron sin destruirse otra vez. ¿Fui cruel con lo que hice? Tal vez. Pero no hice más que poner un espejo frente a ella. Uno que yo también tuve que enfrentar en su momento. A veces, la venganza no está en herir. Está en mostrar lo que uno llegó a ser, sin necesitar a quien te dio la espalda. Y si me preguntan hoy si todavía la amo, diría que no. Pero tampoco la olvido. Porque hay personas que no están destinadas a quedarse, pero sí a enseñarte el valor de levantarte cuando todo parece perdido. Y esa fue Luciana para mí. ¿Fui el malo? ¿Me pasé de la raya? ¿O simplemente cobré una deuda emocional que nunca debió existir? No lo sé. Ustedes decidan.